Las luces fluorescentes de la tienda de abarrotes zumbaban arriba como insectos atrapados, cubriendo todo lo que tocaban con un brillo amarillo enfermizo. Me quedé inmóvil en la caja. Mis dedos temblaban mientras sostenía la tarjeta de crédito rechazada, sintiendo el peso de cada mirada en la fila detrás de mí. La expresión de la cajera había pasado de una profesionalidad cortés a una impaciencia apenas disimulada. Sus uñas acrílicas tamborileaban contra el mostrador en un ritmo que coincidía con los latidos de mi corazón. ¿Tiene otra forma de pago, señora?, preguntó ella, su voz lo suficientemente alta para que la pareja detrás de mí la oyera. Los vi intercambiar una mirada, esa mirada de complicidad que la gente comparte al presenciar la desgracia ajena. Agradecidos de que no les estuviera pasando a ellos, se me hizo un nudo en la garganta. Déjeme intentar con esta, susurré, buscando a tientas en mi cartera con dedos que ya no parecían míos. La segunda tarjeta fue rechazada, luego la tercera. Cada rechazo se sentía como una pequeña muerte, una ejecución pública de mi dignidad en el pasillo 7 de un supermercado que olía a cloro y a frutas podridas. Sabía lo que había hecho Marco. Por supuesto que lo sabía. Los papeles del divorcio habían sido entregados hace 3 días, por un hombre que miró a todas partes excepto a mi cara mientras los firmaba. Pero no había esperado esto, esta rápida extirpación quirúrgica de mi capacidad para sobrevivir. Todas las tarjetas a mi nombre, todas las cuentas que habíamos compartido durante nuestros 7 años de matrimonio, todo desapareció con unos pocos clics en su teléfono, probablemente ejecutado desde la silla de cuero de su oficina de la esquina, mientras su secretaria le traía café en esa pretenciosa prensa francesa que tanto le gustaba. Lo siento, logré decir, mi voz apenas audible por el zumbido estático de la sección refrigerada cercana. Solo voy a devolver todo. La vergüenza ardía, roja y caliente, en mis mejillas mientras comenzaba a quitar los artículos de la cinta. Una barra de pan, una caja de huevos, un pequeño recipiente de yogur, las necesidades básicas que había pensado que podría pagar por otra semana hasta que supiera qué venía después. La cajera suspiró pesadamente, ya pidiendo a alguien que devolviera los artículos a sus estantes para borrar este interludio vergonzoso de su caja. Me di la vuelta para irme, mi bolsa de lona vacía colgando de mi cadera. Y fue entonces cuando lo vi. Él estaba cerca de la entrada, una figura tan completamente fuera de lugar en esta tienda de abarrotes del vecindario que bien podría haberse materializado de otra dimensión. El sol de la tarde se filtraba a través de las puertas de vidrio manchadas detrás de él, creando un efecto de halo que parecía casi bíblico, casi cruel en su ironía. Llevaba un traje de carbón que probablemente costaba más que mi alquiler, cortado tan precisamente a su figura que tenía que ser a medida. Incluso desde el otro lado de la tienda, podía ver la calidad, la forma en que la tela captaba la luz, las líneas afiladas de los hombros, el sutil brillo que hablaba de mezclas de seda y artesanía italiana. Pero no era el traje lo que me dejó sin aliento. Era la forma en que estaba de pie, completamente inmóvil, completamente sereno, como una pantera observando a su presa. Su cabello oscuro peinado hacia atrás desde un rostro que podría haber sido tallado en mármol. Todo ángulos afilados y líneas fuertes. Y sus ojos. Dios, sus ojos. Incluso a esta distancia, sentí el peso de ellos, oscuros y evaluadores, catalogando todo sobre mí en un abrir y cerrar de ojos. 2 hombres lo flanqueaban, ambos construidos como paredes de ladrillo vertidas en trajes negros, con las manos entrelazadas frente a ellos en esa pose universal de guardaespaldas. Uno llevaba un auricular, el delgado cable desaparecía en su cuello. No estaban mirando los expositores de productos frescos ni los carteles de ofertas. Estaban escaneando la tienda con la precisión sistemática de hombres entrenados para identificar amenazas. Y el hombre en el centro, el que claramente los mandaba, me estaba mirando directamente a mí. Mi pulso se aceleró por una razón completamente diferente a mi humillación anterior. Había algo depredador en esa mirada, algo que hizo que mis instintos me gritaran que corriera, incluso mientras mis pies permanecían clavados en el gastado suelo de linóleo.
Lo observé mientras le decía algo al guarda a su izquierda sin romper el contacto visual conmigo. El guarda asintió, habló por su muñeca, y me di cuenta de repente de que había más de ellos. Más hombres con trajes oscuros, posicionados por toda la tienda, como piezas de ajedrez en un tablero en el que no sabía que estaba jugando. Debí haber mirado hacia otro lado. Debí haberme apresurado a pasar junto a él y salir a la luz menguante, de regreso a mi pequeño apartamento, con su pintura descascarada y su calentador roto, de regreso a las ruinas de mi vida, que al menos tenían sentido en su devastación. Pero no pude. Algo en la intensidad de su atención me mantuvo cautiva, me hizo sentir simultáneamente expuesta y vista. Verdaderamente vista, tal vez por primera vez en años. Se movió entonces, un movimiento fluido que lo llevó a través de la entrada y hacia el interior de la tienda. Las puertas automáticas apenas habían comenzado a abrirse antes de que él las cruzara, y noté que se movía con una economía de movimiento que sugería una cuidadosa conciencia de cada centímetro del espacio a su alrededor. Sus guardias se pusieron en formación sin necesidad de instrucciones, creando una zona de amortiguación que ningún otro comprador se atrevería a traspasar. Me obligué a moverme, a romper cualquier hechizo que me había paralizado momentáneamente. Mis piernas se sentían inestables mientras caminaba hacia la salida, girando para pasarlo con la mayor distancia que el estrecho pasillo permitía. El aroma me llegó al acercarme. Colonia cara, algo oscuro y amaderado con notas de bergamota y cuero. Era el olor del dinero, del poder, de un mundo tan alejado del mío que bien podríamos haber sido especies diferentes. Disculpe, murmuré, manteniendo la vista baja, tratando de hacerme pequeña e invisible, como había aprendido a hacer durante los últimos meses con Marco. Si tan solo pudiera pasarlo, salir, alejarme de esos ojos que parecían despojarme de cada defensa que había construido cuidadosamente. Espera. La única palabra me detuvo tan eficazmente como una mano en mi hombro. No fue en voz alta. De hecho, su voz era sorprendentemente tranquila, un murmullo bajo que de alguna manera transmitía una autoridad absoluta. Levanté la vista a pesar mío, encontrando su mirada por primera vez. De cerca, era devastador. No guapo en el sentido convencional. Sus rasgos demasiado afilados, demasiado severos para eso, pero había algo magnético en él. Algo que atraía la mirada y la mantenía cautiva. Una fina cicatriz atravesaba su ceja izquierda, apenas visible a menos que estuvieras lo suficientemente cerca como para contar sus pestañas. Su mandíbula estaba sombreada con una barba incipiente que sugería que había estado despierto más horas de lo aconsejable, y esos ojos, de un marrón oscuro, casi negros, con motas doradas visibles solo con luz directa, estaban fijos en mí con una intensidad que me erizó la piel. Yo... Mi voz me falló. ¿Qué podía decir yo a este hombre? Este extraño que irradiaba peligro y poder como el calor del asfalto en verano. Inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome con una expresión que no pude descifrar. Luego, su mirada se desvió más allá de mí hacia la caja, donde mi humillación aún flotaba en el aire como humo. Algo cambió en su rostro, una tensión alrededor de sus ojos, un músculo temblando en su mandíbula. Cuando volvió a mirarme, había algo nuevo en su expresión. ¿Cálculo, tal vez, o decisión? Se te cayó esto, dijo, sacando algo del bolsillo interior de su saco. Parpadeé, confundida. No se me había caído nada. Apenas tenía nada que se me cayera. Pero él extendía su mano hacia mí y en ella había una tarjeta de crédito. No, no era una tarjeta de crédito. La tarjeta era negra, tan mate que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Sin números visibles, sin logotipo de banco, solo un sutil diseño en relieve en una esquina que podría haber sido unas iniciales o un símbolo. Nunca había visto algo así. Esa no es mía, dije automáticamente, incluso mientras una parte de mi cerebro susurraba que debería simplemente tomarla. Debería aceptar este regalo imposible de este hombre imposible. Ahora lo es. Su voz no dejó lugar a discusión. Me presionó la tarjeta en la palma de la mano, y sus dedos rozaron los míos, cálidos,
callosos, a pesar del costoso traje, enviando una descarga eléctrica por mi brazo que sentí en los dientes. Considéralo un préstamo hasta que te recuperes. No puedo, empecé a decir, tratando de devolverle la tarjeta, pero él ya se había alejado, sus guardias moviéndose con él como una máquina bien aceitada. El PIN es tu cumpleaños, dijo por encima del hombro, y mi sangre se heló. ¿Cómo diablos podía saber mi cumpleaños? Nunca había conocido a este hombre en mi vida. Estaba segura de ello. No se olvida una cara así, una presencia así. Pero lo había dicho con tanta naturalidad, como si mi información personal fuera solo otro dato en algún archivo que él había memorizado. ¡Espera!, grité, finalmente encontrando mi voz. Ni siquiera sé tu nombre. ¿Cómo se supone que te voy a pagar? Se detuvo en la puerta, el sol poniente volviéndolo a iluminar por detrás, convirtiéndolo en una silueta con bordes dorados. Cuando se volvió había algo que podría haber sido una sonrisa en la comisura de su boca. No cálida, no amigable, sino satisfecha. Como un gato que acaba de acorralar a un ratón y está decidiendo si jugar con él primero. «Me verás de nuevo», dijo, y sonó menos como una promesa y más como una amenaza. Pronto. Luego se fue, fluyendo hacia la tarde con sus guardias formando un capullo protector a su alrededor. A través del vidrio manchado, observé cómo se acercaban a una camioneta negra con cristales tintados tan oscuros que debían ser ilegales. El vehículo estaba al ralentí en la acera, y vislumbré a otro hombre en el asiento del conductor, atento y vigilando la calle. El guarda trasero abrió la puerta, escaneó el área por última vez, y luego todos subieron. La camioneta se alejó con la aceleración suave y potente de un vehículo que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Me quedé allí, inmóvil en la puerta, la tarjeta negra ardiendo en mi palma como un trozo de carbón. A mi alrededor, los sonidos normales de la tienda de abarrotes volvieron a filtrarse. El pitido de los escáneres, el murmullo de las conversaciones, el traqueteo de los carritos de compras. Pero todo se sentía diferente ahora. Algo ladeado, como si el mundo se hubiera desviado unos grados de su eje, y yo fuera la única que lo notaba. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, haciéndome saltar. Lo saqué con la mano libre, la que no sujetaba la misteriosa tarjeta, y sentí que se me revolvía el estómago al ver el nombre en la pantalla. Marco. El mensaje era breve, brutal en su eficiencia. Espero que estés disfrutando de la pobreza, Emilia. Deberías haberlo pensado antes de pedir el divorcio. Volverás arrastrándote. Siempre lo hacen. La rabia me invadió, caliente y clarificante. Él pensó que me había roto. Pensó que me había despojado de todo. Mi dignidad, mi independencia, mi capacidad de sobrevivir sin él. Y él estaba equivocado. Tenía esta tarjeta, este regalo imposible de un extraño imposible, y lo que sea que viniera después, o el precio que eventualmente tendría que pagar por ello. Al menos no le daría a Marco la satisfacción de verme rogar. Regresé a la caja con piernas que se sentían más firmes que en días. La misma cajera levantó la vista, su expresión pasando de la sorpresa a la resignación. Pero antes de que pudiera decir algo, puse la tarjeta negra sobre el mostrador. Me gustaría intentarlo de nuevo, dije, y mi voz no tembló en absoluto. Ella tomó la tarjeta, examinándola con una curiosidad apenas disimulada. Cuando la deslizó, contuve el aliento, medio esperando otro rechazo, otra humillación pública. Pero la máquina pitó casi de inmediato, un sonido alegre que significaba aprobación, significaba éxito. Los ojos de la cajera se abrieron ligeramente mientras miraba la pantalla, y cuando me devolvió la tarjeta, toda su actitud había cambiado. La impaciencia se había ido, reemplazada por algo que parecía casi respeto. «¿Será todo, señora?», preguntó, y el señora sonaba diferente ahora, genuino. «Sí», dije, tomando la tarjeta y deslizándola cuidadosamente en mi cartera. «Eso será todo». Mientras salía de la tienda con mi pequeña bolsa de víveres, el aire fresco de la tarde contra mis mejillas sonrojadas, no podía quitarme la sensación de que acababa de hacer un trato con el diablo.
de que en algún lugar de esta ciudad, en algún lugar donde los hombres vestían trajes de $1000 y viajaban con guardias armados, ese extraño me estaba observando, esperando. Y lo más aterrador era que yo también quería verlo de nuevo. El apartamento se sentía diferente cuando regresé, aunque nada en él había cambiado físicamente. La misma mancha de agua en el techo con forma de Sudamérica. La misma bombilla parpadeante en el pasillo que el casero siempre prometía arreglar. Las mismas paredes delgadas que me permitían escuchar la televisión de la señora Chen a 3 puertas. El diálogo en mandarín filtrándose a todas horas. Pero yo era diferente, y eso hacía que todo lo demás pareciera alterado, como mirar una fotografía familiar a través de una nueva lente. Dejé los víveres en el mostrador, los mismos artículos que había intentado comprar antes, además de algunos extras que había añadido en un momento de imprudente desafío. Fresas frescas, mantequilla de verdad en lugar de margarina, un pequeño trozo de salmón que brillaba rosado y perfecto bajo el plástico. Pequeños lujos que habían estado prohibidos durante los últimos meses con Marco, cuando cada dólar que gastaba era escudriñado, cuestionado, usado como prueba de mi insuficiencia. La tarjeta negra reposaba en mi cartera como algo vivo, zumbando con energía potencial. La saqué, estudiándola bajo la dura luz de la cocina. Después de todo, había algo grabado en la esquina. Iniciales, pensé, aunque la fuente era tan estilizada que no podía distinguirlas del todo. DS, tal vez, o dice. El material también se sentía inusual, más pesada que una tarjeta de crédito normal, con una textura casi cálida al tacto. Mi teléfono sonó, número desconocido. Mi dedo se cernió sobre el botón de rechazar. Probablemente Marco llamando desde su línea de oficina, listo para regodearse más sobre cómo me había dejado en la indigencia. Pero algo me hizo contestar. Hola, silencio. No un silencio vacío, sino el tipo esperado. El silencio de alguien que escucha. Podía escuchar la respiración al otro lado, lenta y mesurada. El vello de mi nuca se erizó. ¿Quién es? Exigí, odiando cómo mi voz temblaba. Un clic, luego el tono de marcación. Me quedé mirando mi teléfono, con el corazón latiéndome con fuerza. Probablemente no era nada. Un número equivocado. Un teleoperador con mala conexión. Pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de esos ojos oscuros observándome, evaluándome, tomando decisiones sobre mi vida sin mi consentimiento ni comprensión. Apenas dormí esa noche. Cada crujido del edificio al asentarse, cada portazo de coche en la calle de abajo hacía que mi imaginación se descontrolara. Seguía viéndolo, el extraño del traje caro y los ojos peligrosos. Seguía sintiendo el fantasma de su toque cuando me había presionado esa tarjeta en la palma de la mano. Seguía oyéndole la voz, me verás de nuevo pronto. Cuando finalmente llegó la mañana, gris y lluviosa, me arrastré hasta la cafetería donde había estado trabajando turnos desde que Marco y yo nos separamos. El café Amanecer era todo menos soleado, una cafetería grasienta en un barrio que había visto mejores décadas, donde el café siempre estaba quemado y los habituales siempre se quejaban de todo mientras dejaban exactamente el 10% de propina. Pero era trabajo, y el trabajo era supervivencia. Tienes una pinta horrible, dijo Rita, la otra camarera de la mañana, mientras me ataba el delantal. Tenía unos 50 años, toda ángulos afilados y voz ronca de cigarrillo, pero había sido amable conmigo a su manera brusca. ¿Problemas de hombres? ¿No es eso siempre? Logré una débil sonrisa, cogiendo la cafetera para mi sección. La hora punta de la mañana era su caos habitual. Obreros de la construcción engullendo huevos y patatas fritas. Enfermeras saliendo de turnos de noche demasiado cansadas para cocinar. El ocasional turista despistado que se había alejado demasiado de las recomendaciones de las guías. Me movía por inercia, mi cuerpo realizando tareas mientras mi mente daba vueltas. Estaba rellenando el café de la mesa 6 cuando el timbre de la puerta sonó. No levanté la vista de inmediato. Había aprendido a no hacer contacto visual con los clientes hasta que fuera absolutamente necesario. Algunos de ellos tomaban el contacto visual como una invitación,
y hoy estaba demasiado cansada para desviar la atención no deseada. Pero entonces la cafetería se quedó en silencio, no de golpe, sino como una ola que recorría el estrecho espacio. Las conversaciones flaquearon. Los tenedores se detuvieron a mitad de camino hacia las bocas. Incluso Rita, que no temía a nada ni a nadie, se había quedado inmóvil detrás del mostrador, su expresión indescifrable. Me di la vuelta. Él estaba en la puerta, y era aún más impactante a la luz del día de lo que había sido en la penumbra fluorescente de la tienda de abarrotes. La lluvia lo había sorprendido. Pequeñas gotas se agolpaban en los hombros de su abrigo negro, brillantes como diamantes sobre la costosa tela. Su cabello estaba peinado hacia atrás, aún perfecto a pesar del clima. Y esos ojos me encontraron de inmediato, como si supiera exactamente dónde estaría yo de pie. Los dos guardias de ayer lo flanqueaban. Su presencia hacía que la pequeña cafetería se sintiera aún más estrecha. No pertenecían allí más que él. Estos hombres con sus auriculares y sus ojos vigilantes, escaneando la habitación, como si esperaran que surgieran amenazas de detrás de las cabinas de vinilo agrietado. Emilia pronunció mi nombre como si lo hubiera estado diciendo durante años, familiar y posesivo. Necesitamos hablar. Cada instinto me gritaba que corriera. Pero, ¿a dónde iría? Este era mi trabajo, mi sustento, lo único que se interponía entre mí y la indigencia total. Y más que eso, estaba cansada de correr, cansada de tener miedo, cansada de que los hombres tomaran decisiones sobre mi vida mientras yo me quedaba de brazos cruzados y lo aceptaba. Estoy trabajando, dije, orgullosa de la firmeza de mi voz. Si quieres hablar, puedes esperar hasta que mi turno termine a las 2. Algo se agitó en su rostro. Sorpresa, tal vez. O diversión. No estaba acostumbrado a que le dijeran que esperara. Eso estaba claro. Detrás de él, uno de los guardias se movió ligeramente y percibí el sutil bulto bajo su chaqueta. Podría haber sido un teléfono o algo mucho más peligroso. Muy bien, se dirigió a una mesa vacía en mi sección. Se deslizó con la misma gracia fluida, sus guardias se posicionaron en la mesa detrás de él, creando una zona de amortiguación que ningún otro cliente se atrevería a traspasar. Tomaré café mientras espero, solo. Mis manos temblaron ligeramente mientras lo servía, hiperconsciente de sus ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. De cerca, pude ver las finas líneas en las comisuras de sus ojos, la sombra de agotamiento que sugería que dormía tan mal como yo. Había algo devastador en ver esta pequeña evidencia de su humanidad, esta grieta en la fachada de mármol. Aquí tienes, dije, dejando la taza. ¿Algo más? Tu descanso es en 20 minutos. No fue una pregunta. Una declaración de un hecho. ¿Cómo sabía mi horario? Hablaremos entonces. Quise discutir para afirmar cierto control sobre esta situación que cada vez se sentía más como una corriente marina que me arrastraba hacia el mar. Pero Rita me observaba desde detrás del mostrador, con los ojos llenos de preocupación y curiosidad. Lo último que necesitaba era armar un escándalo que también me costaría este trabajo. Los siguientes 20 minutos transcurrieron con una lentitud agonizante. Sentía su mirada sobre mí constantemente, siguiéndome mientras me movía entre las mesas, rellenaba bebidas, entregaba platos de huevos y tostadas. Debería haberme puesto nerviosa, debería haberme vuelto torpe. En cambio me encontré moviéndome con una precisión inusual, hiperconsciente de cada gesto, cada palabra, actuando para una audiencia de uno. Cuando finalmente llegó mi descanso, me desaté el delantal con dedos que se habían entumecido. Él se levantó al acercarme, un gesto de cortesía anticuada que parecía incongruente viniendo de un hombre que irradiaba un peligro apenas controlado. «Hay un coche fuera», dijo. «Hablaremos allí, más privadamente». «No me voy a subir a un coche con un extraño», dije planamente, aunque mi corazón se aceleraba. «Puedes decir lo que necesites decir aquí mismo». Apretó la mandíbula casi imperceptiblemente. «No te voy a hacer daño, Emilia. Sabes mi nombre, sabes mi cumpleaños, sabes dónde trabajo». Cada declaración sonaba como una acusación. «Pero yo no sé nada de ti, ni siquiera tu nombre.
así que perdóname si no me apresuro a confiar en ti. Por un largo momento, permanecimos allí en el estrecho espacio entre las cabinas, inmersos en una batalla silenciosa de voluntades. Luego, algo en su expresión se suavizó. No mucho, solo una fracción, pero lo suficiente como para que pudiera ver al hombre debajo de la armadura. Dominic, dijo finalmente. Dominic Salvatore. El nombre me golpeó como agua fría. Conocía ese nombre. Todo el mundo en esta ciudad conocía ese nombre, incluso si fingían que no. La familia Salvatore había dirigido el barrio sur durante 3 generaciones. Su influencia se extendía a cada sombra, cada rincón oscuro donde terminaban los negocios legítimos. Y comenzaba algo más. Tráfico de protección, contratos de construcción, negociaciones sindicales que terminaban con la gente obteniendo exactamente lo que los Salvatore querían que obtuvieran. «Oh Dios», respiré, dando un paso atrás involuntario. «Ten cuidado». Su voz bajó a poco más de un susurro, pero la advertencia era clara. Las paredes oyen, incluso aquí. Él tenía razón. Podía sentir el peso de la atención desde cada rincón de la cafetería. La gente tratando de no mirar mientras se colgaba de cada palabra. Rita tenía su teléfono, probablemente enviando mensajes de texto a alguien. Esto estaría circulando por todo el vecindario al anochecer. Emilia Vargas, la camarera divorciada, cortejada por el propio Dominic Salvatore. «El coche», dije, con voz hueca. «En 5 minutos». Su expresión no cambió, pero vi destellos de satisfacción en sus ojos. Había ganado esta ronda, y ambos lo sabíamos. La camioneta negra estaba estacionada en la zona de carga al frente. La lluvia caía a cántaros sobre sus ventanas tintadas. Uno de los guardias abrió la puerta trasera, y yo subí antes de poder cambiar de opinión, deslizándome sobre asientos de cuero que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Dominic se instaló a mi lado, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba de su cuerpo y el aroma embriagador de colonia cara y algo más oscuro, más primitivo. La puerta se cerró, sellándonos en un capullo de silencio. La lluvia tamborileaba contra el techo. El mundo exterior se redujo a formas y colores borrosos a través del cristal tintado. «¿Por qué estás haciendo esto?», pregunté. La pregunta que me había estado quemando en el pecho desde ayer. «¿Por qué me diste esa tarjeta? ¿Por qué viniste aquí? ¿Qué quieres de mí?». Se quedó en silencio por un momento, estudiándome con esos ojos increíblemente oscuros. Cuando habló, su voz era baja, mesurada, cada palabra cuidadosamente elegida. «Tu ex marido», dijo. «Marco Carrillo, trabaja en Inversiones Torre Alta, ¿correcto?». Se me revolvió el estómago. ¿Qué tiene que ver Marco con esto? Todo. Dominic se movió ligeramente, inclinando su cuerpo hacia el mío. Hace 6 meses, Marco se me acercó con una propuesta de negocios. Afirmaba que podía mover ciertos activos a través de su firma, hacer que algo de dinero desapareciera y reapareciera más limpio de lo que estaba al principio. Era muy convincente, muy ansioso. Sus labios se curvaron en algo que no era del todo una sonrisa. Tan ansioso que no me di cuenta de que estaba robando por lo alto. $2 millones, Emilia. Tu esposo me robó $2 millones. La cifra era tan grande que no parecía real. Intenté imaginar a Marco, el débil y vanidoso Marco, con su cabello ralo y su trabajo de gerencia de nivel medio robando $2 millones a la mafia. Habría sido ridículo si la expresión de Dominic no hubiera sido tan mortalmente seria. «Ex marido», corregí automáticamente. Y no lo sabía. Juro por Dios que no sabía nada de esto. «Lo sé». Extendió la mano y me encogí antes de poder detenerme. Su mano se detuvo en el aire, luego continuó más lentamente, apartándome un mechón de pelo de la cara con sorprendente suavidad. «Tengo gente observando a Marco desde hace semanas, observando sus cuentas, sus movimientos, sus socios y a ti. Sé que solicitaste el divorcio hace 3 meses. Sé que te ha estado haciendo la vida imposible desde entonces. Sé que canceló todas las tarjetas a tu nombre el día que te entregaron los papeles, intentando obligarte a volver con él. ¿Me has estado vigilando?».
Debería haberme aterrorizado. Debería haberme hecho correr hacia la puerta. Pero en cambio, sentí algo más. Una emoción oscura, peligrosa y adictiva. Sí, ni disculpa, ni vergüenza, solo una admisión honesta. Y lo que he visto es a una mujer que merece algo mejor de lo que ha tenido. Así que te hago una oferta, Emilia. ¿Qué clase de oferta? Se acercó, lo suficientemente cerca como para que yo pudiera ver las motas de oro en sus iris, contar las gruesas pestañas que cualquier mujer envidiaría. Tu ex marido me va a devolver cada centavo que me robó. Y cuando no pueda, porque no puede, ya se ha gastado la mayor parte en su secretaria y en ese ridículo coche deportivo, le voy a quitar todo lo que tiene. Su trabajo, su pensión, su reputación, todo. Su mano se posó en mi rodilla, cálida y pesada a través de mis delgados pantalones de trabajo. Pero tú, Emilia, tú vas a estar protegida. Esa tarjeta que te di, úsala, compra lo que necesites, vive como quieras, considéralo, una compensación por estar casada con un ladrón y un idiota. ¿Y qué sacas tú de esto? Pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Su sonrisa fue lenta, depredadora, hermosa en su honestidad. Consigo ver a Marco Carrillo darse cuenta de que mientras jugaba a juegos insignificantes, su esposa, perdón, exesposa, estaba siendo cuidada por el hombre al que le robó. Consigo ver la expresión de su cara cuando entiende que no te rompió, te liberó y consigo. Su pulgar trazó pequeños círculos en mi rodilla, enviando electricidad por mi columna vertebral. Consigo tu compañía, tu tiempo, tu atención cuando yo lo quiera, donde yo lo quiera. Eso suena como si estuviera cambiando una jaula por otra, tal vez. No lo negó. Y de alguna manera eso lo hizo peor o mejor. Ya no podía decirlo. Pero al menos esta jaula viene con una tarjeta negra y nadie que te diga que no eres lo suficientemente buena. No tenía idea de lo profundamente que eso calaba, de lo precisamente que había identificado la herida que Marco había pasado años tallando en mi alma. Quería enfadarme por la manipulación, por la forma calculada en que estaba usando mi dolor. Pero estaba demasiado cansada, demasiado agotada, demasiado desesperada porque alguien me viera como algo más que una decepción. Necesito pensar en esto, dije, extendiendo la mano hacia la manija de la puerta. Su mano me sujetó la muñeca. No fuerte, pero lo suficientemente firme como para detenerme. Emilia, una cosa más. Esperó hasta que lo miré a los ojos. Marco es peligroso cuando está acorralado. Y está a punto de estar muy acorralado. Si te contacta, si te amenaza, si te mira de forma equivocada, me llamas. Sacó un teléfono de su bolsillo, un desechable a juzgar por su aspecto, y me lo presionó en la mano libre. Este teléfono solo tiene un número, el mío. Úsalo. ¿Por qué te importa si Marco me amenaza? La mirada que me dio entonces fue pura posesión, oscura y hambrienta y absolutamente aterradora. Porque ahora eres mía para proteger, y yo protejo lo que es mío. Antes de que pudiera procesar eso, antes de que pudiera discutir o aceptar o hacer algo en absoluto, soltó mi muñeca y el guardia abrió mi puerta. La lluvia y el ruido de la calle irrumpieron, rompiendo el hechizo de ese espacio cerrado. Salí a la acera, el teléfono desechable agarrado en una mano, mi mente dando vueltas. La camioneta se alejó suavemente, dejándome de pie bajo la lluvia, empapada y temblando. Rita me observaba desde la ventana de la cafetería, su expresión indescifrable. Me quedaban 3 minutos de mi descanso, 3 minutos para recomponerme, para sofocar la maraña de miedo y euforia y un deseo oscuro y peligroso que Dominic Salvatore había despertado en mí. 3 minutos antes de tener que volver a ser solo Emilia, la camarera con el matrimonio fallido y la cuenta bancaria vacía. Pero ya no era solo Emilia. Tenía una tarjeta negra en mi cartera y el número privado de un jefe de la mafia en mi bolsillo. Y que Dios me ayudara. Quería usar ambos. Pasaron 3 días antes de que Marco hiciera su movimiento. 3 días mirando por encima del hombro, saltando ante cada sonido inesperado, agarrando aquel teléfono desechable como un talismán.
3 días con la tarjeta negra en la cartera sin usar, excepto para la comida y el alquiler. No podía obligarme a gastar el dinero de Dominic frívolamente, aunque él me lo había dicho. Se sentía demasiado como una aceptación, como entrar de lleno en cualquier acuerdo oscuro que él me ofreciera. Estaba cerrando las ventanas de mi apartamento para una tormenta vespertina cuando alguien aporreó mi puerta. No llamó. Aporreó con una fuerza tal que hizo temblar el marco y se me subió el corazón a la garganta. Emilia, abre esta maldita puerta. Marco. Habría reconocido esa voz en cualquier parte, aunque nunca la había oído así. Desvencijada, desesperada, al borde de la violencia. ¡Vete!, le grité, mi mano ya extendiéndose hacia el teléfono desechable en la mesa de centro. No tengo nada que decirte. Has estado hablando con Salvatore. Otro impacto atronador contra la puerta. La televisión de la señora Chen se silenció en la casa de al lado. Ella estaba escuchando, probablemente llamando a la policía. O tal vez no. La gente de este vecindario había aprendido a no involucrarse. ¿Crees que no tengo ojos? ¿Crees que no sé que te han visto con él? Se me heló la sangre, así que era verdad. Marco le había robado a la mafia, y ahora Dominic cobraba exactamente como había prometido. Lo que sea que esté pasando entre tú y Dominic Salvatore no tiene nada que ver conmigo, dije, orgullosa de la firmeza de mi voz, incluso mientras mi mano temblaba. Estamos divorciados, Marco. Mi vida ya no es asunto tuyo. Estúpida. Su voz se quebró al pronunciar las palabras. No entiendes lo que has hecho. Me va a matar. ¿Entiendes eso? Me va a censurado matar y es tu culpa. Mi culpa. La rabia me invadió, ardiente y clarificadora. Crucé hasta la puerta, dejando la cadena puesta, pero acercándome lo suficiente para que él pudiera escuchar cada palabra. Tú eres quien le robó. Tú eres quien armó el lío en el que estás metido. Ni siquiera lo supe hasta hace 3 días. Él solo vino por mí por tu culpa. Marco ahora lloraba. Podía escucharlo en su voz. Los sonidos húmedos y feos de un hombre sin opciones. Está obsesionado contigo. ¿No lo ves? Ya no se trata del dinero. Se trata de quitarme todo lo que tengo, incluyéndote a ti. Algo en sus palabras resonó con verdad, sintonizando con la posesividad con la que Dominic me había mirado. La cuidadosa atención que había prestado a cada detalle de mi vida, pero no cambiaba el hecho fundamental. Marco había tomado sus decisiones, y yo me negaba a pagar por ellas por más tiempo. Vete a casa, Marco, dije, la ira reemplazada por el agotamiento. O ve a la policía, ve a cualquier parte menos aquí. La policía. Se rió, un sonido desprovisto de humor. Realmente eres ingenua. ¿Crees que la policía puede protegerme de Dominic Salvatore? ¿Crees que alguien puede? Un golpe seco. Se había apoyado contra la puerta y pude imaginarlo allí, la frente contra la madera, la derrota grabada en cada línea de su cuerpo. Vino hoy a mi oficina. Emilia. Entró directamente con sus abogados y sus contadores y me mostró exactamente cuánto le debo. Cada centavo hasta los intereses. No lo tengo. Podría trabajar 50 años y nunca lo tendría. Entonces no debiste haberlo robado, dije con frialdad. Lo hice por nosotros. La desesperación en su voz era dolorosa de escuchar. Lo hice para que pudiéramos tener una vida mejor, para poder darte las cosas que querías. Nunca quise nada más que honestidad y respeto, lo interrumpí, y no pudiste darme ninguna de las dos, así que no puedes culparme por esto. No puedes hacerme responsable de tus decisiones. Silencio. Lo suficientemente largo como para que pensara que tal vez se había ido. Entonces también te destruirá a ti, Emilia. Hombres como Dominic Salvatore no se preocupan por personas como nosotros. Solo somos juguetes para ellos. Y cuando termine de jugar, te desechará como a todo lo demás. Las palabras me llegaron más de cerca de lo que quería admitir. ¿No era eso exactamente lo que temía? Que todo esto fuera solo un juego para Dominic. Una elaborada venganza disfrazada de protección. Adiós, Marco, dije suavemente, alejándome de la puerta. Emilia, por favor.
Fui a la habitación y cerré la puerta, acallando su voz, sus súplicas, su intento de arrastrarme a las consecuencias de sus propias acciones. Dejar que se quedara allí fuera toda la noche si quería. Dejar que golpeara hasta que le sangraran los puños. Había terminado de ser su apoyo emocional, su red de seguridad, su excusa. 20 minutos después, mi teléfono vibró, el teléfono desechable. Oh. ¿Todavía está fuera de tu edificio? El mensaje de Dominic era breve, eficiente. Mi corazón se disparó. ¿Cómo lo sabía? Me acerqué a la ventana, asomándome a la calle por una rendija en las cortinas. La camioneta negra estaba estacionada al otro lado de la calle, apenas visible a través de la lluvia. Claro, él había tenido gente vigilándome, protegiéndome. Él probablemente diría, «Se fue hace 10 minutos», respondí. «¿Desde cuándo tiene a tu gente ahí fuera?» «Desde el momento en que te dejé en la cafetería». ¿Pensaste que te dejaría desprotegida sabiendo que Marco vendría? No sabía si sentirme conmovida o aterrorizada por su minuciosidad. Probablemente ambas cosas. «Puedes retirarlos. Estoy bien». No, solo eso. Sin explicación. Sin margen para la negociación. «Estoy subiendo». Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera decirle que absolutamente no, llamaron a mi puerta. Más suave que el asalto de Marco, pero no menos imponente. Miré por la mirilla, y allí estaba él, Dominic Salvatore, de pie en mi destartalado pasillo como un rey, encorvado en los aposentos del plebeyo. Su traje estaba salpicado de lluvia, su cabello ligeramente despeinado por el viento. Un guarda estaba en las escaleras, otro al final del pasillo. Había traído todo su aparato de seguridad a mi mundo, sin intentar ser sutil al respecto. Abrí la puerta porque, ¿qué más podía hacer? Él había dejado claro que mis preferencias eran consideradas, pero no vinculantes. «No deberías estar aquí», dije, sin apartarme para dejarlo entrar. «Tu exmarido acaba de amenazarte». Dio un paso adelante y yo tuve dos opciones: mantenerme firme y que él me presionara o retroceder. Retrocedí. Él me siguió, cerrando la puerta tras de sí con un suave clic. Donde debo estar es exactamente aquí. Él dominó el pequeño espacio de inmediato, haciendo que mi ya diminuto apartamento se sintiera como una caja de zapatos. Sus ojos recorrieron todo. Los muebles de segunda mano, el techo manchado de agua, la grieta en la pared que había cubierto con un póster. Lo vi catalogar todo. Vi el músculo tic-tac en su mandíbula. «No deberías vivir así», dijo en voz baja. «Es lo que puedo pagar». Me crucé de brazos a la defensiva. «No todo el mundo tiene recursos ilimitados. Ahora los tienes tú». Sacó un sobre de su chaqueta y lo dejó sobre mi mostrador. «Contrato de arrendamiento para un apartamento en el edificio Meridian del centro. Seguridad, estacionamiento, todo. Mi gente ha preparado los papeles hoy. Puedes mudarte este fin de semana». Miré el sobre como si pudiera morderme. «No me voy a mudar a un apartamento que pagues tú». «¿Por qué no? Porque no soy tu mujer mantenida, o lo que sea esto». Las palabras me salieron a borbotones, impulsadas por 3 días de tensión y confusión. «No puedes simplemente reorganizar toda mi vida porque has decidido usarme como arma contra mi exmarido». «¿Eso es lo que piensas que es esto?». Se acercó y yo retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared. No me tocó, pero podría haberlo hecho. Pude sentir su calor, la intensidad de su concentración. «¿Crees que me estoy tomando toda esta molestia solo para hacer sufrir a Marco? ¿No es así?». Su mano se alzó, apoyándose en la pared junto a mi cabeza. No me atrapaba, pero lo suficientemente cerca. Que Marco sufra es un agradable efecto secundario. Pero él es irrelevante, Emilia. Era irrelevante en el momento en que te vi de pie en esa tienda de abarrotes, esforzándote tanto por mantenerte entera mientras él intentaba romperte desde lejos. Su otra mano se alzó, dedos suaves mientras trazaba la curva de mi mandíbula. «Te vi y supe que nunca fuiste suya. Siempre estuviste destinada a ser mía». Las palabras debieron haberme aterrorizado. Debieron haber hecho sonar todas las alarmas.
Pero en cambio, el calor me invadió el vientre, peligroso y adictivo. Ni siquiera me conoces, susurré. Sé que trabajas 2 empleos para pagar este lugar. Sé que le envías dinero a tu hermana todos los meses, aunque apenas puedes mantenerte a ti misma. Sé que lees novelas de misterio antes de acostarte y que tomas tu café con demasiada crema y poco azúcar. Sé que no te has comprado ropa nueva en 8 meses porque necesitabas ese dinero para otras cosas. Su pulgar rozó mi labio inferior y mi respiración se detuvo. Sé que eres más fuerte de lo que Marco jamás mereció, más valiente de lo que crees y tan increíblemente hermosa que duele mirarte. Dominic, no sabía si estaba protestando o suplicando. Quiero darte todo, continuó, su voz bajando a poco más de un susurro. No por Marco, no por un juego, porque te lo mereces, porque puedo, porque la idea de que luches mientras tengo más dinero del que podría gastar en 3 vidas me hace querer quemar el mundo. Eso no es normal, logré decir, aunque mi cuerpo me traicionaba, inclinándome hacia su toque. Nunca he dicho que fuera normal. Su sonrisa era afilada, peligrosa. Soy un monstruo, Emilia. He hecho cosas terribles. Haré más cosas terribles. Pero contigo sacas algo que pensé que había matado hace mucho tiempo. Algo casi decente. Casi. A pesar de todo, una risa brotó de mí. Todavía voy a destruir a tu exmarido. Todavía le voy a quitar todo lo que tiene y le voy a dejar sin nada. Todavía voy a hacer que vea cómo te doy la vida que él no pudo darte. Sus dedos se entrelazaron en mi cabello, suaves a pesar de la oscuridad de sus palabras. Pero lo haré porque se lo merece, no porque lo necesite. La diferencia importa. ¿En serio? Pregunté, buscando la verdad en su rostro. En lugar de responder, se inclinó y me besó. No fue suave, fue de apropiación, posesivo, un beso que exigía rendición. Su mano se aferró a mi cabello, inclinando mi cabeza exactamente donde él quería, y me derretí contra él, a pesar de todas las razones lógicas para no hacerlo. Sabía a whisky caro y peligro, y no podía saciarme. Cuando finalmente se separó, ambos estábamos jadeando. Sus ojos se habían vuelto casi negros, pupilas dilatadas por el deseo. Por eso importa, dijo con voz ronca, porque esto no es estrategia. Esto es real. Un teléfono vibró, el suyo, no el mío. Contestó sin apartar la mirada de mí, con la mano aún enredada en mi cabello. ¿Qué? Una pausa. ¿Cuándo? Otra pausa. Y su expresión se endureció en algo realmente aterrador. No lo dejes ir, voy para allá. Terminó la llamada, y vi el cambio en él, del hombre que me acababa de besar como si yo fuera oxígeno, al hombre que dirigía un imperio criminal. ¿Qué pasa?, le pregunté. Marco intentó huir, hizo las maletas y se dirigió al aeropuerto. Dio un paso atrás, ya moviéndose hacia la puerta. Mi gente lo interceptó. Necesito ir a tener una conversación sobre honor y deudas. El miedo me invadió. Dijiste que no lo matarías. Se detuvo en la puerta mirándome. Dije que le quitaría todo lo que tiene. Cumplo mis promesas, Emilia. Todas ellas. Su mirada se suavizó ligeramente. Empaca lo que necesites para esta noche. Mi chauffeur te llevará al Meridian. Ya no te quedas aquí. No es seguro ahora que Marcos sabe dónde vives. No he aceptado. No me importa. El acero en su voz no dejó lugar a discusión. Mañana puedes luchar contra mí por esto. Esta noche vas a un lugar donde puedo mantenerte a salvo. Innegociable. Se fue antes de que pudiera protestar más. Sus guardias lo siguieron como sombras. Me quedé en mi apartamento repentinamente vacío, los dedos presionados contra mis labios, donde aún sentía el fantasma de su beso. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Me arrastraba una corriente demasiado fuerte para luchar. Me arrastraba más profundo al mundo de Dominic con cada hora que pasaba. Lo inteligente sería correr, empacar una maleta y desaparecer. Empezar de nuevo en algún lugar donde él no pudiera encontrarme. Pero no quería correr. Dios me ayudara. Quería quedarme. Quería ver a dónde nos llevaba esta peligrosa relación.
Quería sentir esa intensidad centrada en mí de nuevo, esa certeza absoluta de que importaba. 20 minutos después, estaba en la parte trasera de otra camioneta negra, una pequeña maleta a mi lado, observando cómo mi edificio desaparecía por el espejo retrovisor. El conductor no habló, ni siquiera me miró, simplemente condujo por las calles empapadas de lluvia hacia un futuro que no podía predecir y que probablemente no debería desear. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Te arrepentirás de haberme elegido a mí. Ambos lo harán. Marco, haciendo amenazas que no podía cumplir, intentando recuperar algo de control. Borré el mensaje y miré las luces de la ciudad que pasaban borrosas. En algún lugar allá afuera, Dominic estaba teniendo su conversación con mi exmarido. En algún lugar allá afuera, mi vieja vida estaba terminando y una nueva estaba comenzando. Y lo más aterrador era lo poco que lamentaba lo que dejaba atrás. El edificio Meridian se alzaba 40 pisos en el horizonte de Ciudad de México. Todo vidrio y acero y lujo discreto que gritaba dinero antiguo. El vestíbulo solo era más grande que todo mi apartamento, con pisos de mármol que resonaban con cada paso y un candelabro que probablemente costaba más de lo que yo ganaría en toda una vida. El portero saludó al conductor por su nombre. Ni siquiera parpadeó ante mi única maleta gastada. El apartamento estaba en el piso 32, una suite esquinera, con ventanales de piso a techo que daban a la ciudad como un circuito brillante. Pisos de madera, muebles de diseñador que parecían sacados de una revista, una cocina con electrodomésticos que no sabía usar. Era hermoso, frío y absolutamente aterrador. El señor Salvatore hizo que el refrigerador estuviera lleno, dijo la mujer que me había esperado en el ascensor. Elena, la asistente de Dominic, impecablemente vestida y completamente profesional. Seguridad las 24 horas. Si necesita algo, hay un número programado en el teléfono de la casa. Solo presione uno. Gracias, logré decir, sintiéndome completamente fuera de lugar. Ella sonrió y por primera vez algo cálido apareció en su expresión. Él tiene buenas intenciones, sabe, incluso cuando no lo parece. Simplemente no está acostumbrado a preocuparse por la gente. Luego se fue, y yo me quedé sola en un apartamento que costaba más al mes de lo que solía ganar en un año. Recorrí el espacio en un aturdimiento, abriendo armarios llenos de vajilla cara, encontrando armarios llenos de ropa exactamente de mi talla. Por supuesto, Dominic conocía mis medidas, parecía saber todo lo demás. Mi teléfono sonó, el desechable. Contesté sin pensarlo. ¿Te gusta? Su voz era áspera, cansada de una manera que nunca antes había escuchado. Es demasiado, dije con sinceridad. Todo esto es demasiado. Te acostumbrarás. Una pausa. ¿Estás a salvo? ¿Cómoda? Sí. Me hundí en el lujoso sofá, mi reflejo mirándome desde las ventanas oscurecidas. ¿Dónde estás? Almacén en el sur, terminando algunos asuntos. No dio más detalles, y yo no pregunté. No quería saber los pormenores de lo que significaba terminar asuntos cuando se trataba de Marco. ¿Está vivo? La pregunta se escapó antes de que pudiera detenerla. Silencio. Luego, sí, magullado, aterrorizado, pero vivo. Te dije que no lo mataría. El alivio me inundó, sorprendente en su intensidad. Ya no amaba a Marco. Tal vez nunca lo había hecho. No de verdad. Pero no quería su sangre en mis manos, ni siquiera indirectamente. ¿Qué le pasará ahora? Trabaja para mí. Cada centavo que gane irá a pagar su deuda. Le llevará años, tal vez décadas, pero pagará hasta el último centavo. La voz de Dominic contenía una oscura satisfacción, y cada día sabrá que mientras él se arrastra, su exesposa vive en el lujo porque yo decidí cuidarla. Es un tipo especial de tortura. Realmente eres un monstruo, dije, pero no había dureza en ello. Te lo advertí. Un sonido de fondo, voces, movimiento. Tengo que irme. No me esperes despierta. Espera. Me puse de pie, caminando hacia las ventanas. ¿Vas a... ¿Vas a venir esta noche? Otra pausa. ¿Te gustaría que lo hiciera? La respuesta honesta era sí. La respuesta inteligente era no.
Le di la honesta. Sí. Sentí su satisfacción a través de la línea telefónica. Entonces estaré allí en una hora. Hay vino en el mueble de encima del fregadero. Sírvete una copa. Relájate. Colgó antes de que pudiera cambiar de opinión. Encontré el vino, un tinto que probablemente costaba más de lo que había sido mi depósito de seguridad, y me serví una copa generosa. El alcohol ayudó, mitigando los bordes afilados de la ansiedad. Exploré el apartamento más a fondo, encontrando un baño con una bañera lo suficientemente grande como para nadar, un dormitorio con una cama en la que cabrían 4 y un vestidor lleno de ropa que aún tenía etiquetas. Todo de mi talla, todo perfectamente elegido para mi estilo, o lo que mi estilo sería si pudiera permitírmelo. Telas suaves, colores tenues, nada llamativo ni revelador. Él había prestado atención a más que solo mis medidas. Me duché usando productos que olían a lavanda y costaban más de lo que quería pensar. Encontré una bata de seda colgada en la puerta del baño, negra y elegante, y definitivamente no era algo que me habría comprado a mí misma. Me la puse porque mi pijama estaba en mi maleta y no podía obligarme a sacarlo para recordarme mi antigua vida. Dominic llegó exactamente una hora después. Escuché la puerta principal abrirse. Escuché su voz en el pasillo hablando con alguien, probablemente el guardia de seguridad. Luego pasos, y allí estaba él, llenando con su presencia el umbral de la sala de estar. Parecía agotado. El costoso traje estaba arrugado, su corbata desabrochada, ojeras bajo sus ojos. Pero cuando me vio de pie junto a las ventanas con su bata, algo se encendió en su mirada. Emilia, mi nombre era una plegaria y una maldición. Hola, dije estúpidamente, agarrando mi copa de vino como un escudo. Se acercó a mí en 3 largas zancadas, y luego sus manos enmarcaron mi rostro, inclinándolo para que mis ojos se encontraran con los suyos. ¿Eres real?, preguntó, con voz áspera. Dime que no te imaginé. Dime que realmente estás aquí. Estoy aquí. Dejé la copa de vino antes de que se me cayera. ¿Qué pasó esta noche? ¿Qué hiciste? Nada de lo que tengas que preocuparte. Su pulgar trazó mi pómulo, suave a pesar de la violencia de la que sabía que eran capaces esas manos. Marco está controlado. No te molestará más. Eso no es lo que pregunté. Su sonrisa era afilada, cansada. Lo sé, pero es toda la respuesta que vas a obtener. Se inclinó, apoyando la frente en la mía. Estoy demasiado cansado para ser encantador esta noche, Emilia. Demasiado cansado para fingir que soy otra cosa que un bastardo egoísta que quiere llevarte a la cama y olvidarse del resto del mundo por unas horas. Se me cortó la respiración. Entonces, no finjas. Algo se quebró en su expresión. Me besó con fuerza, con exigencia, haciéndome retroceder hasta que mis piernas chocaron con el sofá. Ambos caímos, su peso presionándome contra los cojines, sus manos por todas partes, en mi cabello, en mi cintura, deslizándose bajo la seda de la bata para encontrar la piel desnuda. Debí haberlo detenido, debí haber exigido respuestas, puesto límites, protegido los últimos fragmentos de mi independencia. En cambio, me arqueé hacia su toque, desesperada por el olvido que ofrecía, por la forma en que me hacía sentir importante, como si fuera algo precioso que valía la pena proteger. Dime que me detenga, gruñó contra mi garganta, sus dientes rozando mi pulso. Dime que esto es demasiado rápido, demasiado. Dime que necesitas tiempo. No te detengas. Respiré y sentí su gemido vibrar en ambos. Lo que sucedió después fue inevitable. Había sido inevitable desde el momento en que me entregó esa tarjeta negra, tal vez incluso antes. Nos unimos en una maraña de necesidad desesperada y manos cuidadosas, y durante unas horas perfectas. Nada más existía excepto nosotros dos y la química que ardía entre nosotros. Después, yacíamos enredados en el sofá, mi cabeza apoyada en su pecho, sus dedos trazando patrones perezosos en mi hombro. La ciudad brillaba más allá de las ventanas, ajena al cambio tectónico que ocurría en este apartamento.
Necesito decirte algo, dijo Dominic en voz baja, rompiendo el cómodo silencio. Me tensé, preparándome para el golpe. ¿Qué? Marco no fue la primera persona que me robó. Ni siquiera fue el más importante. Su mano seguía moviéndose, reconfortante. Pero fue el primero lo suficientemente estúpido como para alardear, para usar mi dinero para divorciarse de su esposa y desfilar con su secretaria como si fuera invencible. ¿Por qué me dices esto? Porque necesitas entender. No te elegí para lastimarlo. Te elegí a pesar de él. Se movió para poder mirarme, su expresión seria. La primera vez que te vi, él ni siquiera estaba en el panorama todavía. Estaba haciendo un reconocimiento, averiguando quién era Marco, dónde vivía, qué le importaba. Te vi en esa cafetería, agotada por unas propinas que apenas cubrían tus facturas, y pensé. Se detuvo, algo vulnerable cruzando su rostro. Pensé que eras lo más hermoso que había visto. No por cómo te veías, aunque eres deslumbrante, sino por tu fuerza, tu negativa a romperte incluso cuando todo te estaba rompiendo. ¿Estás diciendo que esto no se trataba de venganza? Pregunté, queriendo desesperadamente creerle. La venganza es un bonus. Su sonrisa era torcida, casi juvenil. La verdad es que me enamoré de ti antes siquiera de hablar contigo. Y una vez que supe lo que Marco te estaba haciendo, cómo intentaba destruirte solo por atreverte a dejarlo, no pude marcharme. No lo hice. Así que te insertaste en mi vida. Te hiciste indispensable. Y ahora estoy aquí en tu apartamento, en tu cama, exactamente donde me querías. No estaba acusando, solo declarando hechos. Sí, no lo negó, no intentó embellecerlo. Manipulé la situación a mi favor. Usé los crímenes de Marco como una excusa para acercarme a ti. Jugué con tu vulnerabilidad y tu orgullo y tu desesperada necesidad de demostrar que podías sobrevivir sin él. Su mano me acarició la mejilla, obligándome a mirarlo a los ojos. Pero todo lo que siento por ti es real, Emilia. La protección, la posesividad, la necesidad. Todo es real. Y si eso me convierte en un monstruo, entonces soy un monstruo. Pero soy tu monstruo. Debería haberme enojado. Debería haberme sentido utilizada, manipulada, atrapada. En cambio, me sentí segura, elegida, deseada con una intensidad que probablemente era poco saludable, pero se sentía como volver a casa después de una vida de estar perdida. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. Ahora tú decides. Se incorporó, tirando de mí con él, manteniéndome cerca. Puedes irte. Te conseguiré un apartamento diferente, te daré suficiente dinero para empezar de nuevo donde quieras, o puedes quedarte. Aceptar lo que te ofrezco, protección, seguridad, y lo que sea que esto sea entre nosotros. Pero entiende que si te quedas, no compartiré. No seré amable con otros hombres que te miren. No seré razonable ni racional cuando se trate de tu seguridad. Apretó la mandíbula. Seré exactamente lo que soy, posesivo, controlador y probablemente más problemático de lo que valgo. Eso no suena muy convincente, dije, pero mi mano ya buscaba sus dedos, entrelazándose. No estoy tratando de venderte nada. Estoy siendo honesto. Me llevó la mano a los labios, besándome los nudillos. Quiero que te quedes porque lo eliges, no porque te sientas atrapada. Pensé en mi viejo apartamento, con sus manchas de agua y su calentador roto. Pensé en Marco y su crueldad disfrazada de amor. Pensé en los años que había pasado haciéndome más pequeña, más silenciosa, menos, tratando de encajar en una caja que nunca estuvo destinada para mí. Entonces pensé en la forma en que Dominic me miraba, como si yo fuera algo raro y precioso. La forma en que había notado detalles de mi vida que Marco nunca tuvo. La forma en que me hacía sentir poderosa incluso en mi vulnerabilidad. Me quedaré, dije, pero tengo condiciones. Algo parecido al respeto brilló en sus ojos. Dímelas. Seguiré trabajando en la cafetería. No me convertiré en una mujer mantenida, sin nada que hacer, más que esperarte cuando tengas tiempo para mí. De acuerdo. Quiero honestidad.
Si vas a hacer algo que afecte mi vida, quiero saberlo. No más sorpresas. Con límites, dudó. Algunas cosas son peligrosas para ti que las sepas. Entrecerré los ojos, pero asentí. Era más de lo que esperaba. Y quiero una llave de este lugar. No solo permiso para quedarme, sino la propiedad real de mi espacio aquí. Sonrió metiendo la mano en su bolsillo para sacar una llave con un simple anillo. Ya la tenía hecha. Claro que sí, bastardo presuntuoso. Tomé la llave, sopesándola en mi palma. Era pesada, sólida, real. Un símbolo de algo que aún no entendía del todo, pero que estaba dispuesta a explorar. ¿Algo más? Preguntó. Sí. Lo miré a los ojos, canalizando cada gramo de fuerza que me quedaba. Si alguna vez intentas controlarme, como lo hizo Marco, si alguna vez me haces sentir pequeña, inútil o atrapada, me voy. Sin discusión, sin segundas oportunidades. Me voy. Su expresión se volvió mortalmente seria. Lo juro por todo lo que tengo, Emilia. Nunca te haré sentir como lo hizo él. No eres una posesión que controlar. Eres una reina a la que adorar. Me atrajo hacia él, sus brazos rodeándome como el acero, y quemaré a cualquiera que intente alejarte de mí, incluyéndome a mí mismo, si llega el caso. Fue dramático, probablemente exagerado, definitivamente poco saludable según los estándares de una relación normal. Pero no éramos normales, y esta no era una relación normal. Esto era algo más oscuro, más intenso, forjado en la manipulación y la desesperación y una necesidad que rozaba la obsesión. Y, que Dios me ayude, lo quería. Está bien, susurré contra su pecho. Está bien. Nos quedamos así por un largo tiempo, abrazados mientras la ciudad brillaba debajo de nosotros. En algún lugar, Marco estaba aprendiendo lo que significaba desafiar a Dominic Salvatore. En algún lugar, mi vieja vida se estaba convirtiendo en un recuerdo, desvaneciéndose como una fotografía dejada demasiado tiempo al sol. Pero aquí, en este apartamento que aún no sentía del todo mío, en los brazos de un hombre que era a partes iguales peligroso y devoto, sentí algo que no había sentido en años. Me sentí yo misma de nuevo. 6 meses después, me paraba frente al espejo del baño en el apartamento del Meridian, mirándome como si fuera una extraña. La mujer que me devolvía la mirada llevaba un vestido que costaba más que mi antiguo alquiler mensual. Seda azul medianoche que caía sobre mi cuerpo como agua, elegante sin ser revelador. Mi cabello estaba peinado en suaves ondas, mi maquillaje hecho profesionalmente por alguien que Dominic había enviado esa mañana. Parecía que ahora pertenecía a su mundo. A veces me preguntaba si eso era bueno. Te ves hermosa. La voz de Dominic provino del umbral de la puerta y lo miré a los ojos en el espejo. Llevaba un smoking como si hubiera nacido en él. Todo líneas definidas y elegancia demoledora. 6 meses y todavía me cortaba la respiración. Parece que estoy aterrorizada. Corregí, alisando mis manos sobre el vestido por centésima vez. Recuérdame por qué acepté esto. Porque te lo pedí amablemente. Se acercó a mí, sus manos se posaron en mi cintura, cálidas y posesivas. Y porque ya no te escondes. Eres mía y quiero que todo el mundo lo sepa. Esa noche era la gala benéfica anual de la Fundación Salvatore. La única noche al año en que la familia de Dominic mostraba sus caras más respetables y fingía que ganaban su dinero por medios totalmente legales. Políticos estarían allí, líderes empresariales, personas importantes en la jerarquía social de Ciudad de México, y yo estaría del brazo de Dominic, presentada como su pareja, su novia, su futuro. La idea me revolvió el estómago de ansiedad. ¿Y si me odian? Pregunté, expresando el miedo que me había carcomido durante semanas. Entonces, son idiotas. Me dio un beso en la sien, su barba incipiente rozando mi piel de una manera que siempre me hacía temblar. Pero no lo harán. Eres brillante y hermosa, y más fuerte de lo que cualquiera de esas aves de rapiña de la sociedad podría esperar ser. Me recosté en su abrazo, extrayendo fuerza de su certeza. 6 meses con Dominic me habían cambiado de formas que aún estaba descubriendo.
Mantuve mi trabajo en la cafetería durante 3 meses antes de que el dueño vendiera el lugar a un constructor, el mismo constructor que casualmente le debía un favor a Dominic. Me enfurecí cuando me enteré, convencida de que él lo había orquestado para controlarme. Tuvimos nuestra primera pelea de verdad, gritándonos hasta que los vecinos se quejaron. Él juró que no lo había arreglado, y yo elegí creerle, principalmente porque Elena había confirmado que la venta se había estado gestando durante años, y ni siquiera Dominic podía manipularlo todo. Ahora trabajaba en la propia Fundación Salvatore, gestionando sus programas de alfabetización. Era un trabajo significativo, un trabajo en el que era buena, y había conseguido el puesto por méritos. Dominic se había asegurado de que el comité de contratación no supiera nuestra relación hasta después de que yo fuera seleccionada. Para él era importante que yo tuviera éxito a mi manera, y eso para mí importaba más de lo que podía expresar. Tu hermano todavía me odia, señalé, pensando en Marco Salvatore y su fría evaluación la primera vez que nos conocimos. El hermano menor de Dominic no confiaba fácilmente y definitivamente no confiaba en mí. Marco odia a todo el mundo. Es su rasgo de personalidad definitorio. Dominic me giró en sus brazos, su expresión seria, pero ya se acostumbrará. Ve lo feliz que me haces, aunque no lo entienda. ¿Feliz? ¿Era eso lo que éramos? A veces lo creía. En los momentos de tranquilidad cuando cocinábamos juntos, cuando leía mientras yo trabajaba en mi laptop, cuando hacíamos el amor como si el mundo se estuviera acabando y nosotros fuéramos la salvación el uno del otro. Pero la felicidad parecía una palabra demasiado simple para lo que teníamos. Esto era intensidad, obsesión, una conexión tan profunda que a veces sentía que no podía decir dónde terminaba yo y dónde empezaba él. Deberíamos irnos, dije antes de que mis nervios pudieran convencerme de fingir una intoxicación alimentaria. No quiero llegar tarde a tu propio evento. La gala se celebraba en el Fairmont Olympic, en un salón de baile que deslumbraba con cristales y oro. La mano de Dominic nunca se apartó de mi cintura mientras nos abríamos paso entre la multitud, y sentí el peso de cada mirada, cada conversación susurrada que se detenía cuando pasábamos. Sabía lo que pensaban. ¿Quién es ella? ¿De dónde vino? ¿Cuál es su objetivo? Que se lo pregunten. Levanté la barbilla y sonreí como si perteneciera allí, canalizando cada gramo de falsa confianza que poseía. Dominic, una mujer de unos 60 años, se acercó, cubierta de diamantes. ¡Qué maravilla verte! ¿Y quién es esta criatura encantadora? Margaret, ella es Emilia Vargas. Emilia, Margaret Thornton, está en la junta de la fundación. Intercambiamos cumplidos. Los ojos agudos de Margaret catalogaban todo sobre mí, pero fue amable, más cálida de lo que esperaba, y para cuando se fue, parte de mi ansiedad había disminuido. La noche transcurrió en un abrir y cerrar de ojos, entre presentaciones y charlas informales. Dominic nunca estuvo a más de unos pocos metros de distancia, su presencia un consuelo constante. Lo observé moverse por la sala, encantando a políticos, halagando a donantes, todo mientras mantenía ese toque de peligro que lo hacía tan fascinante. Este era su mundo y lo dominaba sin esfuerzo. Estaba hablando con una concejala sobre las tasas de alfabetización cuando sentí que la mano de Dominic se apretaba en mi cintura. Levanté la vista para ver que su expresión se había vuelto fría, todo su cuerpo tenso. Siguiendo su mirada, vi a Marco. Estaba cerca de la barra, con un aspecto mucho peor que la última vez que lo había visto hace 6 meses. Su traje era de confección, su cabello se afinaba más notablemente, ojeras bajo sus ojos que hablaban de noches sin dormir. Nos miraba con una expresión de puro odio. Con su permiso, dijo Dominic suavemente a la concejala, ya alejándome. ¿Qué hace él aquí? Pregunté, con voz baja. ¿Trabajando? La mandíbula de Dominic estaba apretada. Te dije que estaba pagando su deuda. Parte de eso es trabajar en eventos como este, sirviendo bebidas, recogiendo mesas. Quiero que vea lo que perdió. Fue cruel, deliberadamente, cuidadosamente cruel. Y yo debía haberme opuesto, debía haberle pedido a Dominic
que mostrara misericordia. Pero miré a Marco, al hombre que había intentado destruirme por despecho, que había cancelado mis tarjetas y me había dejado humillada en esa tienda de abarrotes. Y no sentí nada más que una fría satisfacción. Bien, dije en voz baja. La mirada sorprendida de Dominic se convirtió en algo ardiente, posesivo. Nunca dejas de asombrarme. No hablamos con Marco, ni siquiera lo reconocimos más allá de esa primera mirada. Pero sentí sus ojos sobre nosotros toda la noche, observando cómo Dominic me presentaba a todas las personas importantes, cómo bailábamos juntos mientras la orquesta tocaba, cómo me besaba frente a la élite de Ciudad de México como si no le importara quién lo viera. Debería haberse sentido como venganza, debería haberse sentido vacío. En cambio, se sintió como libertad. Cerca de la medianoche, Dominic me llevó al balcón que daba a la ciudad. El aire de noviembre era frío, y él inmediatamente se quitó la chaqueta para ponérmela sobre los hombros. «Tengo algo para ti», dijo, metiendo la mano en su bolsillo. Mi corazón se detuvo. Dominic no es lo que piensas, pero su sonrisa sugería lo contrario. Sacó una pequeña caja y mi respiración se detuvo por completo. Dentro había una llave, no un anillo. Una llave, de platino y hermosa, en una cadena lo suficientemente delicada como para llevarla como collar. Hice que hicieran esto a partir de la llave del apartamento Meridian, explicó, su voz inusualmente nerviosa. El apartamento es tuyo, Emilia. Completamente tuyo. Hice que la escritura se transfiriera a tu nombre. Pase lo que pase entre nosotros, siempre tendrás esa seguridad. Las lágrimas me ardían en los ojos. Hace 6 meses no tenía nada. Ahora tenía un apartamento, una carrera, un hombre que me miraba como si yo fuera las estrellas. Era abrumador, aterrador. Perfecto. ¿Por qué?, susurré. Porque tienes que saber que estás eligiendo esto, eligiendo a mí, no porque estés atrapada, sino porque quieres. Se quitó el collar de la caja, abrochándolo alrededor de mi cuello con manos suaves. Te amo, Emilia. Creo que te amo desde que te vi de pie en esa tienda de abarrotes, negándote a romperte incluso cuando el mundo hacía todo lo posible por destrozarte. Y necesito que sepas que eres libre de irte cuando quieras. No te detendré, no te manipularé, no eres mi prisionera, eres mi elección, y quiero ser la tuya. Me amas, repetí, probando las palabras con desesperación, con obsesión, probablemente de forma poco saludable. Su sonrisa era torcida, vulnerable. Pero sí, te amo. Toqué la llave en mi garganta, sintiendo su peso, el simbolismo, la libertad y el compromiso a la vez. La elección de quedarme, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Yo también te amo, dije, y observé cómo su expresión se transformaba. Eres posesivo y controlador, y manipulas situaciones para conseguir lo que quieres. Probablemente vas a volverme loca con tu sobreprotección y tu necesidad de controlarlo todo a mi alrededor. Pero, insistió, la esperanza y el cansancio luchando en sus ojos. Pero también me haces sentir segura, me haces sentir vista, me has devuelto partes de mí misma que pensé que había perdido para siempre. Me acerqué, mis manos subieron por su pecho para entrelazarse detrás de su cuello. Eres mi monstruo, Dominic, y no lo querría de otra manera. Me besó entonces, profundo y posesivo, y lleno de promesas. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, apoyó su frente en la mía. «Cásate conmigo», dijo. Me reí sin aliento. «Dijiste que la llave no era un anillo». «No lo es. El anillo vendrá después, cuando pueda hacer esto correctamente. Pero necesito saber, Emilia, ¿es para siempre? ¿Eres para siempre?» Pensé en la mujer que había sido hace 6 meses, rota, desesperada, invisible. Luego pensé en quién era ahora, fuerte, segura, vista. Dominic no me había rescatado, me había dado las herramientas para rescatarme a mí misma. Luego se quedó a mi lado mientras me reconstruía. Sí, dije, soy para siempre. La sonrisa que se dibujó en su rostro era pura alegría, desinhibida y hermosa. Me levantó y me dio vueltas, y yo reí.
Realmente reí, el sonido resonando por el balcón. Dentro, la fiesta continuaba. En algún lugar de ese salón de baile, Marco limpiaba después de personas que lo habían superado en todos los sentidos. En algún lugar de la ciudad, mi hija era, mi vieja vida existía como nada más que una historia con moraleja. Pero aquí afuera, en los brazos de Dominic, yo estaba exactamente donde debía estar. Llévame a casa, susurré contra su boca. Siempre, prometió. 3 meses después, me paraba en una capilla privada, vestida de encaje blanco y con un ramo de peonías. Dominic me esperaba en el altar, con otro esmoquín perfecto, sus ojos fijos en los míos mientras yo caminaba por el pasillo. Marco estaba a su lado como padrino, su expresión un poco menos hostil de lo habitual. Progreso, lo había llamado Dominic. Elena era mi dama de honor, la única amiga de verdad que había hecho en el mundo de Dominic. Me apretó la mano antes de que me uniera a Dominic en el altar. La ceremonia fue pequeña, íntima, solo familia y allegados, el tipo de boda que siempre había querido. Nada que ver con el espectáculo en el que Marco había insistido. Cuando Dominic deslizó el anillo en mi dedo, de platino, con un único diamante perfecto, sentí que la última pieza de mi antigua vida se desprendía. Te prometo protegerte, dijo. Sus votos, sencillos y honestos, acariciarte, nunca hacerte sentir menos que la reina que eres, y pasar cada día demostrando que tomaste la decisión correcta. Prometo apoyarte, respondí, mi voz firme a pesar de mis lágrimas. Reclamarte cuando seas demasiado controlador. Amarte incluso cuando seas imposible. Y recordarte que no eres un monstruo. Eres solo un hombre que ama ferozmente y protege lo que es suyo. Cuando el sacerdote nos declaró marido y mujer, Dominic me besó como si fuéramos las únicas dos personas en el mundo. Y tal vez, en todos los sentidos que importaban, lo éramos. La recepción fue en el apartamento del Meridian, mi apartamento. Todavía tenía que recordármelo. Una pequeña reunión, champán caro, risas y música, llenando el espacio que una vez se había sentido demasiado grande y frío. Ahora se sentía como un hogar. A última hora de la tarde, encontré a Dominic en el balcón, contemplando las luces de la ciudad. Me uní a él y su brazo inmediatamente rodeó mi cintura. ¿Feliz?, preguntó, con voz deliciosa. Me incliné hacia él, satisfecha, más de lo que tengo derecho a estar. Me dio un beso en la sien. Gracias, Emilia. ¿Por qué? Por elegirme, por ver más allá del monstruo, al hombre que hay debajo, por ser lo suficientemente valiente como para construir una vida con alguien como yo. Me volví en sus brazos, enmarcando su rostro con mis manos. Gracias por verme, por elegirme cuando no tenía nada que ofrecer, por darme el espacio para convertirme en quien siempre estuve destinada a ser. Siempre tuviste todo para ofrecer, corrigió. Solo te di la oportunidad de verlo tú misma. Nos quedamos allí mientras la fiesta continuaba dentro, mientras la ciudad se extendía debajo de nosotros, mientras nuestro futuro se extendía brillante y aterrador y absolutamente perfecto. Hace 6 meses, estaba de pie en una tienda de abarrotes, humillada y sin dinero. Mi exmarido intentaba destruirme desde lejos. Ahora llevaba un anillo de bodas y era dueña de mi propio apartamento, y tenía una carrera que amaba. Ahora tenía un marido que me miraba como si yo fuera su mundo entero, posesivo y protector y absolutamente devoto. La tarjeta negra todavía vivía en mi cartera, un recordatorio de cómo empezó todo esto, pero rara vez la usaba ya. Tenía mi propio dinero ahora, mi propia seguridad. Dominic me había dado las herramientas, pero yo había construido la vida. ¿Listo para entrar?, preguntó Dominic. Nuestros invitados nos extrañarán. Un minuto más, dije, empapándome de este momento. Quiero recordar esto, cómo se siente ser completamente, perfectamente feliz. Me abrazó más fuerte y sentí su sonrisa contra mi cabello. Tenemos toda una vida de momentos como este por delante, señora Salvatore. Señora Salvatore. Todavía me resultaba extraño en la lengua, como si llevara zapatos prestados, pero me acostumbraría del mismo modo que me había acostumbrado a todo lo demás de esta nueva vida.
Te amo, dije. Las palabras salían con más facilidad ahora. Te amo, respondió. Siempre. Entramos de nuevo juntos, de la mano, listos para afrontar lo que viniera. Porque eso era lo que éramos ahora. Un equipo, una sociedad, una fuerza a tener en cuenta. Marco había intentado romperme. En cambio, me había liberado para encontrar algo real. Y al final, esa fue la venganza más dulce de todas.